Buenas tardes, tutor, compañeros. Mi nombre es Rubén Eduardo Castillo, ¿sí? Y esta es mi participación a este primer foro, el cual hace referencia a lo que es sociedad digital, sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Bien. Eh, para iniciar, entonces quiero hacer referencia a lo que es sociedad digital, ¿sí? Como yo percibo ese término. Pero entonces para ello quiero hacer de pronto una descripción un poco más gráfica, ¿vale? Donde hoy vamos a relacionar los tres conceptos y entenderlos de pronto de una manera más clara, ¿vale? Desde mi punto de vista. Bien, entonces empezando vamos a hablar de lo que es la sociedad digital, ¿sí? Entonces la sociedad digital es ese escenario social, ¿vale? Que me permite acceder, ¿sí? Que me facilita a mí la consecución de ciertos elementos electrónicos móviles, ¿sí? Dispositivos móviles, como son la tablet, el celular, el computador, ¿sí? En fin, otra serie de elementos que se pueden encontrar en el mercado. Hoy en día, la mayoría de las personas, un gran porcentaje de la población, hace uso de este tipo de elementos. Son en realidad pocas las personas que prefieren no hacerlo. Bien, bueno, ¿qué pasa? Con este tipo de elementos, entonces ya esa es la referencia a la sociedad digital, ¿sí? No obstante, es necesario, ¿no? Y es claro y es importante tener claro que se es una sociedad digital cuando yo hago uso, sí, ya más real de estos aparatos, ¿vale? De las redes sociales, del acceso a internet, en fin, de una serie de opciones que tengo yo en términos de navegabilidad. Pero bien, ¿qué pasa? Una vez ya con estos equipos, ¿sí? Ya conectado, entonces yo tengo acceso a una gran cantidad de información. Es ahí en donde entonces empezamos a hablar de lo que es la sociedad de la información, ¿sí? Que es otro tipo de escenario, ¿sí? Igual, escenario social, pero entonces ya es de acceso global, ¿sí? De acceso global a información, ¿sí? A información y de una manera ilimitada. Esa es otra de las características de esa sociedad, ¿sí? Que es de un acceso global a la información, pero de una manera ilimitada. En ese escenario entonces se consume contenido y al mismo tiempo se produce contenido de todo tipo, sea académico, sea religioso, sea político, cultural, ambiental, inclusive también de ocio. ¿Vale? Este es un espacio donde cualquier individuo puede generar y publicar información, ¿sí? Buena y mala, porque es como hemos visto buena información, todos sabemos que también existe una información no tan buena, ¿vale? Todo este escenario entonces conlleva a una reorganización social en la forma de aprender, ¿sí? Y en la forma también de producir y percibir la información. Bien, cuando entonces hablamos de sociedad de información, también hablamos de sociedad de conocimiento, porque lo que hace toda esta información, ¿sí? Es en un individuo en particular crear un conocimiento, ¿sí? Es decir, yo tomo toda esa información, ¿sí? Y la convierto en conocimiento, me apropio de esa información y ahí es ahí donde hablamos de conocimiento. Es decir, que podemos decir que tanto la sociedad de la información, ¿sí? Es también la sociedad del conocimiento, ¿vale? Que para un individuo en particular puede todo esto significar de gran importancia y construir conocimiento. Un conocimiento que ese individuo va a aplicar, ¿sí? En un sector determinado, en un espacio determinado. Por ejemplo, un estudiante inscrito a una especialización en herramientas virtuales para la educación, por ejemplo, hace parte de esa comunidad digital, ¿sí? Donde utilizando sus elementos accede a una información brindada por parte de tutores de distintas maneras, sea video, sea en documentos, en fin. Con toda esa información lo que hace ese estudiante es adquirir un conocimiento, ¿sí? Que posteriormente lo va a aplicar a su vida o en su entorno laboral,
específicamente en el aula de clase, que es donde la mayoría de nosotros o ese estudiante se desempeña, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, este es ese escenario que relaciona todos esos conceptos de todas esas sociedades, la sociedad digital, la sociedad del conocimiento y al mismo tiempo la sociedad de la información. Bien, espero que les haya gustado, y esta es pues mi manera de percibir cómo se relacionan estos tres conceptos. Y bueno, en fin, haciendo énfasis en cómo esto afecta a la educación, pues lo afecta positivamente en la medida que se utilice de manera responsable, ¿sí? Porque dejando de pronto al estudiante de una manera muy libre y no de pronto estar pendiente en realidad qué es lo que se le ofrece, si no es de tan buena calidad, pues entonces no estaríamos hablando de un aporte positivo, ¿no?, para él. Por supuesto, entonces que sí es relevante, es muy relevante para la educación. Es una reestructuración completa implica una reestructuración completa en términos educativos. Bien, muchas gracias.